Muy buenas a todos ustedes, bienvenidos a Bullish Trader, el canal donde se forman los mejores profesionales en trading. Hoy con una información más relacionada con las noticias del mercado. Sabemos que pues el mercado se mueve por dos razones, que un mercado sea líquido y por la información macroeconómica. Entonces ambos tienen que ver el uno con el otro. Y el tema para hoy es lo que tenemos aquí en pantalla y es el índice de precios al consumidor, la famosa inflación, que para mañana jueves, hoy estamos a 9 de noviembre de 2022, para mañana jueves se entregarán los datos por parte del gobierno de los Estados Unidos respecto a los datos de inflación del último mes y el interanual. Actualmente estamos en un 8.2% interanual para el IPC tradicional, el estándar, y un 0.4% para el mensual, comparado pues con el mes anterior, agosto-septiembre. Bien, también tenemos los datos del IPC subyacente, que ahorita vamos a entrar a explicar un poco de cuál es la diferencia entre el IPC y el IPC subyacente. El último dato mensual fue 0.6 y el interanual fue 6.6. Entonces vamos a hablar un poco acerca de qué es el IPC o el índice de precios al consumidor o la famosa inflación, cómo nos afecta, cómo la podemos aprovechar en el mercado, qué precauciones debemos tener, ¿no? Porque pues es importante también reconocer que ante estos factores macroeconómicos podemos enfrentarnos a unas ganancias muy rápidas o a unas pérdidas muy rápidas. Eso depende de cómo tengas establecido tu plan de trading y cómo integremos toda esta información en nuestra operativa. Bien, entonces mira, tenemos para mañana IPC subyacente una previsión del 0.5%, es decir, un punto básico o 0,1% por debajo del anterior, es la meta de la Reserva Federal. Y en cuanto al IPC subyacente, estamos esperando también el descenso en un punto básico o 0.1% respecto al dato anterior. En cuanto al IPC anual, estamos esperando un 8%, menos 2 puntos básicos o 0.2% menos con respecto al dato anterior. Y en el IPC mensual tenemos o estamos esperando un 0.6 frente a un 0.4, y aquí viene un dato mixto, ¿no? Un descenso en el anual pero un ascenso en el mensual. Vamos a ver a quién obedece el mercado primero, si al dato mensual o al anual. Bien, pero resolvamos esto de qué es el IPC subyacente. El IPC subyacente lo tenemos por acá en una definición. Es la medición de todos aquellos productos y servicios en los que no se incluyen los elementos más volátiles que tenemos por acá, que son energía y alimentos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué incluye el IPC subyacente? Alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, artículos de vestir, alquiler de viviendas, menaje doméstico, medicinas, transporte, comunicaciones, ocio, cultura, enseñanza, hoteles, cafés, restaurantes, otros bienes y servicios. ¿Ven? Esto es como una definición estándar, aplica para la mayoría de las economías en el mundo. Entonces, se decidió a partir de la crisis económica o de la situación económica de los años 70 por causa de pues el descenso en la producción de petróleo. Más adelante hablaré de esa situación y cómo eso desencadenó algunos eventos que aún hoy se viven. Debido a esa situación en los años 70 decidieron crear un índice un poco más aterrizado, puesto que la energía hace que todo crezca, ¿verdad? Si crece el consumo de energía, el precio de la energía, pues los demás productos también crecen. Pero un poco más cercano a la realidad, porque hay productos que no dependen específicamente del consumo de energía, o en una medida menor o una proporción menor. Entonces,
Cuando se saca este PIB subyacente, IPC subyacente, lo que se está haciendo es evaluación de todo aquello que no es volátil y que acerca un poco más a la realidad del mercado respecto al consumo en las calles, ¿sí? Esto es la medición de lo que tú y yo consumimos, lo que vamos y compramos o los bienes y servicios que adquirimos, ¿verdad? Entonces, para aclarar un poco lo del IPC subyacente, dice ocio y cultura. Tú, por ejemplo, puedes ir a una obra de teatro. Si bien este teatro en implícito tiene que tener un consumo de energía, la actividad que se desarrolla no depende específicamente de esa provisión de energía, sino de un talento humano. Entonces, por eso se mide de una forma diferente, porque pues en este sentido la oferta puede ser alta y existe el dinero para poder ir a comprar una boleta para ir a ver teatro, ¿de acuerdo? Entonces, es un ejemplo de cómo se separa un poco de los elementos más volátiles de la canasta de consumo. Bien, tenemos por aquí también una definición de inflación. La inflación es un fenómeno que hace que tu dinero valga cada vez menos. Ya te explico qué significa eso. Por tanto, el día de mañana podrás comprar menos cosas que hoy con el mismo dinero. Esto, con una inflación del 3% anual, hace que en 20 años pierdas la mitad de tu dinero. Entonces, la meta principal, por ejemplo aquí en Colombia, y pues el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, el objetivo principal de un banco central es contener la inflación. La inflación se deriva de una oferta muy baja y de una demanda muy alta. Es decir, yo soy demanda cuando voy a ir a comprar. Y oferta es cuando yo llego a ese sitio y tienen los productos que yo estoy buscando en una gran o pequeña cantidad. Si está en una pequeña cantidad, el precio tiende a subir, por lo que va a ser más costoso para mí comprarlo. Y si hay una gran oferta, entonces el precio tiende a descender, haciendo que yo compre más de esos productos por el mismo dinero. Entonces fíjate con lo que dices acá. Pierdes valor adquisitivo, pierdes dinero con el tiempo. Recuerden que las economías funcionan a base de deuda y de inflación. Pero la meta no es que la inflación suba mucho o que haya el efecto opuesto, que es la deflación, que también es perjudicial. Por eso la meta de los bancos centrales es mantener la inflación cercana al 1, 2 y hasta el 3% anual. En este caso estamos viendo índices del 8.20% anual, por lo menos para los Estados Unidos, y aquí en Colombia está alrededor del 12.27% anual. Entonces eso es un montón. Claro, entonces tú te vas a enfrentar con un escenario y es el siguiente. Vas a ir allí al negocio, a la tienda, y lo que antes comprabas por $1, ahora vas a tener que pagar $1.50 o hasta $2, dependiendo del producto que estés adquiriendo. Entonces esto tiene efectos sobre la economía que hacen que el consumo se desacelere, la producción caiga, plazas de empleo sean destruidas. Lo estamos viendo en los Estados Unidos. Ya Meta, pues la casa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, está despidiendo mucha gente. Esta mañana la información era que Mark Zuckerberg, por medio de un correo, les agradecía su participación y colaboración en esta empresa, pero era necesario correr con ese despido masivo, 11,000 puestos de trabajo, si no estoy mal, en donde pues de todas formas había una indemnización por un periodo de tiempo y una compensación adicional por cada mes trabajado. Es decir, si yo trabajé en Facebook por 2 años, entonces me dan un salario mensual equivalente a 2 años. Creo que esa es la información. Entonces fíjate cómo el empleo se destruye. Venimos también, aquí tenemos también un dato de tasas de empleo y pasamos por la CNFP, un dato mixto respecto a las tasas de desempleo, y bueno, esto está una locura. Entonces el efecto inflacionario sobre las economías es de mucho riesgo. ¿Cómo se contrarresta?
Se contrarresta a partir del incremento de las tasas de interés. Hemos venido en una carrera de aumentos por parte de la Reserva Federal y en muchas economías, el Banco Británico, el Banco Central Europeo, que lo hizo muy tarde, pero pues ya empezó a hacerlo. América Latina no está exenta en una mayor o menor medida, pero se está haciendo. ¿Para qué se suben las tasas de interés? Para que el consumo descienda, de manera que sea más costoso ir a comprar. Si tú estás haciendo compras con tarjeta de crédito, la recomendación es una sola cuota, porque la tasa de usura está creciendo muchísimo por causa del incremento de las tasas de interés. Entonces, al poner el dinero más caro, porque eso es lo que provoca las tasas de interés, entonces yo, comprador, dudo en ir a comprar lo que necesite y escasamente hago presupuestos para hacer una compra de lo necesario, no de pronto de bienes o servicios onerosos o lujosos o adicionales a lo que normalmente es costumbre comprar para mi hogar o para mis necesidades. Entonces eso hace que no haya una demanda. Recuerden, yo soy demanda y el comercio es oferta. Entonces ya evitan que yo vaya al comercio a comprar. Por eso el descenso de empleos. ¿Por qué? Porque al comercio no le llega dinero y no tendrían con qué sostener una nómina o una planta de empleados. Entonces, cuando yo dejo de consumir, entonces dejan de comprarse aquellos productos o servicios que antes eran escasos y ahora de pronto van a empezar a aumentar en sus stocks, lo que hace que en un futuro sea más barato irlos a comprar. ¿Cuándo se detiene este incremento de tasas de interés? Se detiene cuando se vean notorios descensos de las tasas de inflación. Vamos a ver un ejemplo acá, mira. Te voy a mostrar aquí en el gráfico. Este es la inflación interanual de los Estados Unidos durante los últimos 3 años. ¿Por qué es importante mencionar los últimos 3 años? Por la pandemia. La pandemia provocó que muchas cosas a nivel económico perdieran el rumbo que traían. Entonces hubo un descenso de la demanda. Recuerden, nosotros somos demanda. Y un aumento de la oferta. Cuando hubo un aumento de la oferta, todos los precios descendieron. Ustedes lo pueden ver aquí. El bloque amarillo es el año 2021. Fíjense cómo descendió la inflación a niveles prácticamente de cero. Este es un dato de los Estados Unidos y es un referente global. Cada uno lo puede medir con respecto a su propio país. Y a partir de ahí pues empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y pues, ¿por qué? Porque la gente tenía mucho dinero para comprar. Entonces lo que empezó a ocurrir, básicamente este arranca aquí. Lo que empezó a ocurrir es que la gente empezó a gastar, a comprar y el mercado no tenía suficiente stock para atender esa demanda. Entonces la oferta empezó a decrecer, a bajar, por lo que los precios es notorio, fueron creciendo hasta llegar por lo menos aquí en el mes de junio del año 2022 al 9%. Europa está sobre el 10%. Entonces, ¿cómo se contrarresta esto? Fíjate, pandemia, año 2021 y lo que vamos del 2022. Sí tenemos una desaceleración de ese crecimiento del IPC. El año 2021 fue muy alto. Si nosotros los medimos en un tema porcentual, crecimos desde el 1,38% hasta el 6,99%, o sea, casi 6,64 puntos, más o menos en un año de crecimiento de la inflación. Y este año, lo que va del año, pues alcanzó de 6,99 hasta 9,10 y en este momento está en 8,20. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Este es el intermensual, o sea, el periodo mes a mes, en donde también estamos revisando los 3 últimos años. El mismo comportamiento, fíjense, en este momento está en 0,40 y se prevé un 0,60, fue que mencionamos. Pero fíjate, yo quiero que mires al pasado, cómo se ha logrado mantener, aparte de lo que pasó en el 2008, la quiebra de los bancos y toda la situación de esa época, pero hubo una estabilidad, una relativa estabilidad. Fíjate que lo más alto que llegó a estar fue 0,60 mensual y lo más bajo menos 0,60, que también es malo tener deflación. Pero los últimos 3 años pasó de menos 0,81
a 1,31 al periodo de junio del 2022. Bien, en ese momento empezaron a tener efecto las tasas de interés. ¿Cómo están hoy? Las tasas de interés están en 4 puntos básicos. Y es probable que en el siguiente periodo, la última reunión del fondo abierto, el comité del fondo del mercado abierto, del Federal Open Market Committee, que es en diciembre, aumenten entre 0,50 y 75 puntos porcentuales. ¿Eso qué implica? Bien, vamos a revisar el DXY, ¿sí? Que es la moneda, el índice que mide la fortaleza o debilidad de la moneda del dólar respecto a otras divisas. Entonces estamos viendo claramente que hay un debilitamiento. La divisa llegó a 28 de septiembre hasta los 114.5 puntos. Y desde ese momento ha empezado a hacer bajos más bajos y altos más bajos. ¿Qué nos espera? Si nosotros entramos a evaluar esta zona, es probable que llegue ahí. ¿Eso quiere decir que la moneda se puede seguir debilitando? Es muy probable. Mira, ese fue el último bajo antes de comenzar el impulso alcista que quebró estructura e hizo llegar hasta los 114.500 puntos, ¿verdad? Y esta zona es aproximadamente la 107.600. ¿Qué puede pasar? Según declaraciones de algunos gobernadores de los bancos de la Reserva Federal, se cree y se estima que la economía norteamericana está decreciendo. ¿Eso qué quiere decir? Temporalmente va a haber un fortalecimiento del dólar por causa de que es más rentable prestarle al gobierno de los Estados Unidos por el tema de el aumento de las tasas de interés. Eso eleva los bonos a 2, 3, 5 y 10 años, que meterlo en acciones. Hemos estado viendo los resultados de los earning reports en el último periodo, el mes, la última semana, y las tecnológicas para abajo. Entonces por eso Meta está despidiendo. Digamos que Twitter es un caso excepcional porque pues es Elon Musk, punto. Él llegó, sacó un montón de gente, la mitad de la nómina realmente, 3.000 empleados aproximadamente. Digamos que fuera de ese aspecto las tecnológicas no han tenido los mejores resultados. Entonces hacen que también el pánico, el índice del WIX está disparadísimo. El pánico respecto al mercado de valores sea alto. Entonces, ¿qué prefieren? Ir a asegurarse en monedas como el dólar norteamericano. Sin embargo, se es necesaria una corrección. No hay impulsos eternamente alcistas ni eternamente bajistas. Es evidente que aquí esto es un impulso y todo esto es una corrección. Podemos estar concluyendo que el precio puede estar llegando a la zona de los 107.5 o 6 puntos, cerrando el imbalance, llevándose la liquidez, porque en este momento tenemos una liquidez importante de extremo a extremo que voy a proceder a marcar. Tengamos en cuenta que estoy en un gráfico de una hora, pero en una hora esto puede moverse 10, 20 puntos. Entonces, en una noticia que sea relevante o que tenga un alto impacto. Entonces, fíjense que él puede venir aquí a rebotar o simplemente a seguir derecho. Bien, es algo que debemos esperar en el momento que llegue acá. ¿Qué puede pasar mañana en una temporalidad mucho más pequeña? Como por ejemplo 15 minutos. Él ha venido sufriendo una fuerte caída, ¿cierto? Desde 3 de noviembre llevamos 6 días cayendo, pasando de aproximadamente los 112,8 hasta los 109 puntos. Si las noticias son de acuerdo con la previsión, vamos a revisar nuevamente aquí el gráfico, la información de noticias. Fíjate que tenemos el IPC anual. Si el dato se confirma como 0,8 o inferior, es probable que tengamos un movimiento de debilidad del dólar. Pero hay que tener en cuenta que este también se cumpla. Aquí estos datos mixtos pueden llevarnos a que tengamos movimientos como este.
que primero empuje a la baja y luego al alza, o primero al alza y después a la baja. Hay que estar atentos a los movimientos. Por supuesto, obedecemos a lo que diga la estructura, pero como complemento vamos a estar atentos a la información que nos entreguen relacionado pues con el IPC. Si estos datos son superiores, es decir, no tenemos un IPC del 8 sino el 8.2, no lo dude, la fortaleza del dólar se viene. Rompiendo estas estructuras, por ejemplo, este es el último máximo que hemos tenido o que el DXY nos ha dejado. Entonces es probable que él venga y rompa esas estructuras, luego haga una devolución y empiece a corregir o a rellenar y a balancear el mercado con todo este movimiento bajista. Entonces es importante tener en cuenta qué va a ocurrir mañana. Estas noticias son 8:30 de la mañana hora Colombia, una hora antes de la apertura de la bolsa de Nueva York. Hay que estar muy atentos con esta información. Entonces aquí en resumen es: mañana tenemos los datos intermensuales e interanuales del IPC, tanto el tradicional, el estándar, como el subyacente. Ya dijimos que el subyacente reúne todos aquellos productos y servicios, excluyendo la energía y los alimentos. Y que dependiendo de si se cumplen estas previsiones o es un dato inferior, podremos estar viendo un debilitamiento del dólar y una recuperación del Nasdaq, una recuperación del Standard & Poor's, una recuperación del Dow Jones. O si estos datos son superiores a la previsión, entonces estaremos viendo un fortalecimiento del dólar y una caída de las bolsas. Entonces hay que estar atentos. Mañana, de acuerdo con sus análisis técnicos, van a poder descartar compras o descartar ventas. Recuerden siempre las zonas de interés, los puntos de alto valor, en donde haya el imbalance por cubrir, donde esté el order block, donde estén sobre todo las zonas de liquidez, que es lo más importante dentro del mercado. Bueno, esto fue la información relacionada con el IPC, tanto el estándar como el subyacente. Espero que sea de utilidad toda esta información y no olviden que aquí en YouTube tenemos, aquí en la descripción de este video, encuentran los accesos a Discord para que te unas a la comunidad, el acceso para que vayas y aprendas acerca del mercado de valores y cómo operar el mercado de valores haciendo trading o haciendo inversiones. Recuerda que primero debes aprender, luego practicas en una versión demo y luego te arriesgas en una cuenta real dependiendo de las reglas de operación que establezcas y que te funcionen. Entonces no dejen de ir a ver los cursos, únete a Discord y allí pues tendremos toda una comunidad a tu servicio para ayudarte a resolver tus dudas o para hacer seguimiento de los análisis que hacemos en Bullish Trader Co. Bien, los dejo con un gran abrazo, nos vemos en la siguiente, Dios los bendiga a todos.